Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de técnicas y estrategias de interrogatorio y contrainterrogatorio. Estamos analizando el tema relativo a la prueba en el sistema acusatorio y oral. Ya vimos en términos generales los principales cambios que se presentaron a partir de la reforma constitucional en materia penal del 28 de junio de 2008 y vimos también un marco conceptual de lo que es la prueba en general y lo que constituye la prueba en el proceso penal, partiendo de la teoría general del proceso y el sistema de corte tradicional. Consecuentemente, estaríamos analizando durante el presente video lo relativo a la prueba en el proceso penal de corte acusatorio y oral. Ahora bien, recordando un poco de lo que ya habíamos comentado, mencionábamos que derivado de la reforma constitucional de junio de 2008, se integraron nuevos conceptos con relación al material probatorio, como lo son el dato, el medio de prueba y la prueba en sí. En concordancia con lo anterior, los artículos 130 párrafo primero, 406 párrafo sexto y 432 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, puntualmente en forma análoga señalan que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, así como que existirá libertad probatoria, ya que las partes podrán probar sus pretensiones por cualquier medio pertinente, producido e incorporado, cumpliendo las formalidades establecidas por el propio ordenamiento. El que buscar en un proceso penal de corte acusatorio y oral, tal y como ya lo habíamos comentado, está determinado por la teoría del caso y limitado por un razonamiento jurídico, y el cómo buscar por un razonamiento lógico. La prueba entonces es un fenómeno que pertenece a la esfera de la lógica y de la racionalidad, y solo algunos aspectos de la prueba están regulados por la norma jurídica, en el caso del proceso penal mexicano por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las reglas que prevé dicho ordenamiento no sirven para definir y delimitar el concepto jurídico de prueba, porque cualquier cosa que sirva para establecer un hecho es susceptible de ser prueba. En consecuencia, nuestra legislación nacional en materia procesal penal, en su artículo 346, establece ciertas restricciones sobre la manera de obtener la prueba, fundamentalmente para que no se violenten derechos fundamentales de las personas que están siendo sujetas a una investigación de carácter penal. La norma procesal penal entonces nos indica qué se puede o no hacer para obtener una prueba, con lo que el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales se convierte entonces en un control de calidad de la prueba y por tanto de los resultados de la investigación, indicándonos cuáles son legalmente válidas y cuáles no. La prueba, para ser eficaz, tiene como límite a los derechos humanos. De lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que la prueba es el modo o el acto por medio del cual se llega a un conocimiento certero de lo ocurrido, es decir, todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley. En este caso, lo dispuesto en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las partes le alleguen al juez o tribunal de enjuiciamiento del convencimiento sobre los hechos o la certeza de ellos. La certeza no es la verdad, sino más bien un estado subjetivo que lleva a la mente a adherirse a algo concebible sin temor de errar. En virtud de lo anterior, son las partes quienes allegarán al juez de control desde la etapa de investigación todo elemento de convicción que consideren pertinente e idóneo para acreditar su teoría del caso. Sin embargo, será el juez de control quien, con base en sus máximas de
la lógica y la experiencia, el que finalmente determinará en estricto apego a las reglas que al efecto señala el Código Nacional de Procedimientos Penales para la exclusión de la prueba, será quien determine cuál de esos elementos de convicción pueden ser considerados como medios de prueba para ser desahogados ante un juez o tribunal de enjuiciamiento, que a su vez será el que determinará el valor y alcance que le otorgará a dichas pruebas a fin de estar en la posibilidad de resolver sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado, lo que desde luego nos obliga a precisar la diferencia entre lo que es el dato, el medio de prueba y la prueba en sí. Luego entonces vamos a analizar en qué consiste un dato de prueba. El dato de prueba es el conjunto de evidencias o indicios obtenidos durante la investigación y que aún no han sido desahogados ante el órgano jurisdiccional y que debe ser valorado por esa autoridad como idóneo, pertinente y en su conjunto con otros suficiente para establecer razonablemente con apego a la sana crítica la existencia de un hecho que la ley califique como delito y la probable participación del imputado, por lo que si el dato de prueba es valorado positivamente por el juez de control, pues desde luego otorgará un auto de vinculación a proceso. Es decir, vendrían a ser el cúmulo de medios de información obtenidos por las actividades de investigación realizadas tanto por el Ministerio Público, la policía, la víctima o ofendidos y su asesor jurídico y por supuesto el imputado y su defensa. Así tenemos entonces a las entrevistas, los peritajes, documentos y objetos exhibidos, así como la información obtenida de las inspecciones, aseguramientos, reconstrucciones, cateos, etc. Resulta importante precisar que el juez de control, al no realizar actos de investigación dentro de un procedimiento de corte penal acusatorio y oral, pues no generan y les serán desahogados por las partes los datos de prueba. Únicamente las partes en la audiencia intermedia son quienes anuncian el contenido de los mismos, las cuales deberán ser registrados en la carpeta de, deberán estar registrados en la carpeta de investigación. No obstante lo anterior, existen algunas excepciones, como lo es la prueba anticipada y el peritaje irreproducible, de los cuales vamos a hablar más adelante. Los datos de prueba entonces sustentarán las decisiones que son anteriores al juicio oral, ya sea que provengan del Ministerio Público en la fase de investigación inicial o bien por parte del juez de control ya en la investigación complementaria. Es decir, los datos de prueba ayudan a sustentar decisiones como el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, el archivo temporal, la aplicación de los criterios de oportunidad, de medidas precautorias, los acuerdos de retención y la solicitud de la audiencia inicial, así como la formulación de la imputación y vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares, providencias precautorias, el sometimiento al juicio abreviado y la aplicación de salidas alternativas, entre otras. Los datos de prueba deben presentar 3 atributos a saber y son los siguientes: deben ser pertinentes, significa que deben guardar relación con los hechos materia de la investigación, deben ser idóneos, es decir, deben ser útiles para generar información destinada al esclarecimiento de los hechos y deben ser suficientes. Esto significa que al ser valorados en su conjunto con otros datos de prueba, permitan convencer a la autoridad en torno a la existencia de un hecho delictuoso y la probable intervención del imputado. En virtud de lo anterior, para el artículo 262, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe entenderse por dato de prueba como la referencia al contenido de un medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional, pero que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Bien, con esto estaríamos concluyendo
el presente video y estaríamos analizando en uno posterior lo relativo a los medios de prueba. Por el momento me despido. Hasta pronto.